En la noche del 31 de octubre de 1501, en los apartamentos privados del Papa, 50 prostitutas desnudas gateaban por el suelo de mármol recogiendo castañas. Sus cuerpos brillaban bajo la luz de candelabros dorados, mientras cardenales vestidos de escarlata apostaban dinero observando desde divanes forrados en seda. El Papa Alejandro VI presidía el espectáculo desde su trono, una copa de vino en una mano, un crucifijo en la otra. La cena de las cortesanas había comenzado. No era un burdel romano cualquiera, era el corazón sagrado de la cristiandad occidental. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo del Vaticano, en esa época, contaba una historia de corrupción tan profunda que manchaba hasta los frescos de la Capilla Sixtina. Los muros que durante siglos habían resonado con oraciones latinas, ahora escuchaban gemidos de placer comprado. Las mismas habitaciones donde se discutían dogmas teológicos servían de escenario para orgías que habrían hecho sonrojar a los emperadores romanos más decadentes. Aquella noche de Halloween, mientras Rodrigo Borgia contemplaba el espectáculo que había orquestado, no era un papa, era el padrino de una familia criminal que había convertido el trono de San Pedro en un imperio de lujuria, veneno y muerte. Su cuerpo, ya entrado en años, se agitaba con una excitación que no tenía nada de espiritual. A sus 60 años, aquel hombre había demostrado que no existe institución tan sagrada que no pueda ser profanada cuando el poder absoluto cae en manos sin escrúpulos. Para entender cómo el Vaticano se convirtió en el epicentro de una red criminal familiar, hay que volver a una España que expulsaba judíos y conquistaba mundos, mientras una familia ambiciosa planeaba en silencio comprar el alma de la cristiandad. Rodrigo Borgia nació en 1431 en Sativa, Valencia, en el seno de una familia que ya había entendido que la religión podía ser el mejor negocio del mundo. Su tío, Alonso de Borgia, había alcanzado la tiara papal como Calixto III y le enseñó la primera lección que marcaría su vida. Los votos de castidad, pobreza y obediencia eran para los ingenuos. El poder real estaba en comprar conciencias, acumular oro y nunca, jamás, obedecer a nadie. Desde niño, Rodrigo aprendió que Dios podía esperar, pero las oportunidades políticas no. A los 25 años ya era cardenal, no por vocación divina, sino por nepotismo familiar perfeccionado. Su tío le había abierto las puertas del Vaticano y él las atravesó con la sonrisa de quien sabe que las reglas están hechas para romperse. Roma, en el siglo XV, no era la ciudad eterna de los santos, era un mercado donde se vendían indulgencias como pan caliente, donde los cargos eclesiásticos se subastaban al mejor postor, donde el celibato clerical era una broma que nadie se molestaba en contar. Rodrigo Borgia no solo se adaptó a esta corrupción, la perfeccionó hasta convertirla en arte. Durante 40 años como cardenal, construyó una red de alianzas basada en oro, chantaje y favores sexuales. Sus fiestas eran legendarias, sus amantes numerosas, sus hijos oficialmente inexistentes, pero políticamente útiles. Cuando en 1492 murió el Papa Inocencio VIII, Rodrigo no lloró, sonrió. Había llegado su momento de demostrar que la corrupción tenía límites, hasta que él los traspasara todos. El cónclave de 1492 no fue una elección papal, fue una subasta. Rodrigo Borgia llegó con mulas cargadas de oro, promesas de cargos lucrativísimos y amenazas veladas para quienes se opusieran. Cada cardenal tenía un precio, y él los conocía todos. A Ascanio Sforza le prometió el cargo de vicecanciller y el palacio más suntuoso de Roma. A Orsini le ofreció fortalezas y pueblos enteros. A los más pobres, simplemente oro suficiente para vivir como príncipes el resto de sus vidas. La noche de la votación decisiva, Rodrigo no dormía. Contaba votos comprados. Su hijo César, entonces de 17 años,
le ayudaba a repartir los sobornos finales. Era una empresa familiar, donde la simonia se practicaba con la eficiencia de una casa comercial florentina. El 11 de agosto de 1492, mientras Cristóbal Colón navegaba hacia un nuevo mundo, en Roma nacía un mundo nuevo de corrupción sin precedentes. Rodrigo Borgia fue elegido papa como Alejandro VI. Su primer acto oficial no fue una oración, fue calcular cuánto había gastado y cuánto tendría que recuperar vendiendo cargos eclesiásticos. La coronación papal de Alejandro VI fue el mayor espectáculo de hipocresía de la historia. Vestido de blanco inmaculado, juró defender la castidad, la pobreza y la verdad evangélica. Mientras pronunciaba esos votos, su amante Giulia Farnese lo observaba desde las tribunas, embarazada de su cuarto hijo oficial. Los cardenales que había sobornado repetían amén con la misma convicción con que un actor recita un guión. Esa noche, en la celebración privada, Rodrigo reunió a su familia. No eran el Papa y sus colaboradores espirituales, eran el don de una familia criminal y sus lugartenientes, planeando cómo convertir la Iglesia Católica en su empresa personal de poder, sexo y muerte. Su cuerpo no le pertenecía al Papa, le pertenecía a sus ambiciones. Y Alejandro VI tenía ambiciones que trascendían cualquier concepto de decencia humana. Estableció un sistema donde la castidad clerical era opcional para quienes pagaran la cuota correspondiente. Los monasterios se convirtieron en burdeles con crucifijos, los conventos en harenes con hábitos. Giulia Farnese, apodada La Bella, no era solo su amante, era la primera dama no oficial del Vaticano. Tenía apartamentos propios en el Palacio Apostólico, criados que la trataban como reina, y el poder de interceder por cualquiera que quisiera favores papales. Su hermano Alessandro ascendió vertiginosamente en la jerarquía eclesiástica, no por santidad, sino por parentesco carnal. Años después se convertiría en Papa Paulo III, demostrando que los Borgia habían creado una dinastía de corrupción que trascendía a sus propios miembros. Pero Giulia no era la única. Alejandro VI mantenía un harén que incluía a Vanosa Catanei, madre de César y Lucrecia, y a docenas de amantes ocasionales que desfilaban por los apartamentos papales como cortesanas en un palacio oriental. Cada una tenía un papel específico en la maquinaria del poder. Unas proporcionaban placer, otras información. Algunas servían de moneda de cambio en negociaciones políticas. Los apartamentos privados del Papa fueron rediseñados por los mejores artistas del Renacimiento para servir como escenario de los excesos más imaginativos. Pinturicchio decoró las paredes con frescos eróticos disfrazados de alegorías religiosas. Las habitaciones tenían camas giratorias, espejos en el techo y baños de mármol donde se celebraban fiestas acuáticas que combinaban desnudez, liturgia blasfema y negociación política. La Cena de las Cortesanas de 1501 no fue un evento aislado. Era la culminación de casi una década de espectáculos similares que habían convertido el Vaticano en el lugar más escandaloso de Europa. Cardenales, embajadores, banqueros y nobles competían por invitaciones a estas orgías sagradas, donde se cerraban los negocios más importantes del continente, mientras prostitutas gateaban desnudas recogiendo castañas. Alejandro VI había logrado algo que ni Nerón ni Calígula se habían atrevido a imaginar: profanar lo sagrado sin perder el poder, sino aumentándolo. César Borgia nació bastardo, pero se convirtió en la pesadilla de Italia. Su padre lo hizo cardenal a los 18 años, no para salvar almas, sino para tener un asesino con inmunidad eclesiástica. César nunca celebró una sola misa, pero perfeccionó el arte del asesinato hasta convertirlo en ciencia política. Su cuerpo era el de un atleta renacentista, alto, musculoso, con manos que podían estrangular o empuñar una espada con igual destreza. Pero su verdadera arma no era la fuerza física,
sino la cantarella, un veneno que él mismo perfeccionó en los laboratorios secretos del Vaticano. Era una mezcla de arsénico, plomo y sustancias orgánicas que mataba días después del envenenamiento, permitiendo que César tuviera coartadas perfectas para cada asesinato. Los cardenales ricos que se oponían a los Borgia morían misteriosamente tras cenas en el Vaticano. Sus herederos encontraban testamentos falsificados que donaban todas las propiedades a la Iglesia, es decir, a la familia Borgia. Era un sistema de exterminio y expropiación tan eficiente que en pocos años los Borgia acumularon riquezas que rivalizaban con las de reyes. Alfonso de Aragón, segundo esposo de Lucrecia, cometió el error de estorbar los planes políticos de César. Una noche de 1500, mientras caminaba por los jardines del Vaticano, fue atacado por sicarios contratados por su cuñado. Sobrevivió al ataque inicial, pero agonizó durante semanas en sus habitaciones, mientras César visitaba diariamente al herido con la excusa de mostrar preocupación fraternal. Una noche, los médicos encontraron el cadáver de Alfonso con signos evidentes de estrangulamiento. César no negó el asesinato. Simplemente declaró que Alfonso había muerto por voluntad divina. En el Vaticano de los Borgia, la voluntad divina coincidía milagrosamente con las necesidades políticas de la familia. Juan Borgia, duque de Gandía y hermano favorito de César, fue asesinado en 1497, en circunstancias que apuntaban directamente al cardenal asesino. Los celos fraternales se habían mezclado con rivalidad política hasta convertirse en parricidio. Su cuerpo apareció en el Tíber con 9 puñaladas, y César lloró en el funeral con lágrimas tan convincentes que incluso su padre creyó en su inocencia. Años después, cuando César ya no necesitaba fingir, admitió ante embajadores extranjeros que había matado a Juan por el bien de la familia. Para él, el fratricidio no era un crimen, era administración eficiente de recursos humanos. Cuando una niña deja de jugar con muñecas para convertirse en una pieza dentro de un acuerdo matrimonial, deja de ser vista como hija y pasa a ser un instrumento político. Lucrecia Borgia tenía 13 años cuando su padre decidió casarla por primera vez, no por amor, sino para reforzar alianzas que consideraba esenciales. Su vida ya no le pertenecía. Era un recurso del Estado papal, administrado por su propio padre como cualquier bien estratégico. Su primer matrimonio con Giovanni Sforza fue anulado cuando los Borgia dejaron de necesitar la alianza con Milán. Oficialmente, la anulación se justificó alegando que el matrimonio no se había consumado, pero todos sabían la verdad. Lucrecia ya no era necesaria como Sforza, pero sí podía ser útil como vínculo con Aragón. Giovanni, humillado, respondió difundiendo rumores sobre una supuesta relación inapropiada entre Lucrecia y su padre. Aunque las habladurías corrían por Roma, la ciudad estaba tan acostumbrada a los excesos de los Borgia que pocos se sorprendían. Su segundo matrimonio con Alfonso de Aragón terminó en tragedia cuando César Borgia decidió que Alfonso era un obstáculo. Poco después, su esposo fue hallado muerto en circunstancias sospechosas dentro del Vaticano. Lucrecia no mostró lágrimas en público. Había aprendido que las viudas Borgia no exhibían dolor, sino disposición para la siguiente unión estratégica. Sin embargo, algo había cambiado en ella tras 2 matrimonios fallidos y un hermano capaz de eliminar a quien se interpusiera en su camino. Cuando fue prometida a Alfonso d'Este, duque de Ferrara, ya no era la joven dócil de antes. Se había convertido en una estratega que comprendía las reglas del juego Borgia, incluso mejor que quienes lo habían inventado. En Ferrara, lejos de Roma, Lucrecia demostró que había heredado la inteligencia calculadora de su familia, pero también una humanidad que los hombres Borgia parecían haber perdido. Creó su propia red de informantes, protegió a artistas y poetas, y poco a poco se distanció de la influencia tóxica de su padre y hermano.
Su vida había estado marcada por las imposiciones políticas, pero su mente aprendió a maniobrar en esas aguas turbulentas hasta encontrar una forma de poder que no dependía de la violencia ni del crimen. Fue la única Borgia que logró dejar un legado distinto, aunque siempre cargó con la sombra de haber permanecido en silencio frente a muchas injusticias. En los sótanos del Vaticano, los Borgia establecieron algo que ningún papa anterior se había atrevido a imaginar: un laboratorio de muerte. No era una botica para curar enfermos, sino una fábrica de venenos para eliminar enemigos. César dirigía personalmente los experimentos, probando diferentes dosis de la cantarella en prisioneros condenados para perfeccionar la fórmula que mataría sin dejar rastros. El veneno Borgia no era solo arsénico crudo, era una mezcla científicamente calculada que producía síntomas similares a enfermedades naturales. Las víctimas morían tras agonías que duraban días o semanas, permitiendo que los asesinos tuvieran coartadas perfectas. Los médicos de la época diagnosticaban fiebres misteriosas, males del estómago o peste, sin sospechar que estaban examinando asesinatos por encargo. Alejandro VI utilizaba las cenas vaticanas como campo de pruebas para nuevas variantes del veneno. Invitaba a cardenales ricos, les servía comida envenenada con dosis experimentales y luego observaba clínicamente cómo evolucionaban los síntomas. Si la víctima sobrevivía, ajustaba la fórmula. Si moría, confiscaba sus propiedades en nombre de la Iglesia. Los criados que servían estas cenas mortales sabían que trabajaban en una casa de muerte, pero el silencio se compraba con oro o se garantizaba con miedo. Quienes hablaban demasiado aparecían ahogados en el Tíber con los bolsillos llenos de piedras. El Vaticano se había convertido en una máquina perfecta de asesinato, donde cada empleado era cómplice o víctima potencial. El cardenal Michel, que había denunciado públicamente la corrupción Borgia, murió tras una cena papal con síntomas que los médicos atribuyeron a un mal aire. Sus herederos encontraron un testamento que donaba toda su fortuna al Papa. El cardenal Ferrari, que había intentado organizar una coalición contra Alejandro VI, falleció después de recibir una copa de vino bendecido por el Santo Padre. Su muerte fue atribuida a excesos carnales que ofendieron a Dios. Los Borgia habían creado un sistema donde el asesinato se disfrazaba de justicia divina, donde el crimen se bendecía con agua sagrada, donde la muerte se administraba desde el altar mayor de la cristiandad. Sin honor, sin escrúpulos, sin límites. Así vivieron los Borgia durante 11 años de reinado papal. Pero la historia tiene sus propias formas de justicia y a veces usa las mismas armas que emplean los criminales. En agosto de 1503, padre e hijo cometieron un error fatal. Bebieron de sus propios venenos. Era una noche calurosa de agosto cuando Alejandro VI y César cenaron en la villa de Adriano Corneto, cardenal rico que había caído en desgracia por oponerse a ciertos negocios familiares. La cena era oficialmente una reconciliación, pero extraoficialmente era una ejecución programada. César había preparado vino envenenado para eliminar a Corneto y confiscar sus propiedades. Pero el destino tiene sentido del humor negro. Los criados confundieron las copas. El vino envenenado que debía matar al cardenal rebelde fue servido al Papa y a su hijo asesino. Durante horas, padre e hijo agonizaron con los mismos síntomas que habían observado clínicamente en docenas de víctimas. Alejandro VI murió el 18 de agosto de 1503, después de 6 días de agonía que pagaron todos sus crímenes juntos. Su cadáver se hinchó hasta volverse irreconocible. Su piel se tornó negra, y del cuerpo brotó un hedor tan nauseabundo que los criados se negaron a prepararlo para el funeral. Tuvieron que meterlo en un ataúd demasiado pequeño, rompiendo huesos para que cupiera. Era la imagen perfecta de una vida que había corrompido todo lo que tocó.
César sobrevivió al envenenamiento, pero quedó físicamente destrozado. Su cuerpo atlético se volvió un esqueleto cubierto de llagas. Su rostro hermoso se deformó hasta volverse grotesco. El terror de Italia se había convertido en un espectro que daba lástima a sus antiguos enemigos. Sin el poder papal de su padre, César descubrió que todos sus aliados habían sido comprados con oro o mantenidos con miedo. Cuando el oro se acabó y el miedo desapareció, se quedó solo. Sus antiguos súbditos se rebelaron, sus fortalezas fueron conquistadas, sus ejércitos se dispersaron. El hombre que había aterrorizado a medio continente huyó de Italia como un refugiado, enfermo, pobre y abandonado. Murió en 1507 en una batalla sin gloria en Navarra, luchando como mercenario por un sueldo miserable. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre, sin ceremonias, sin honores. El cardenal asesino que había vivido como un dios terminó muriendo como un perro. Esta es la historia de una familia que demostró que no existe institución tan sagrada que no pueda ser prostituida por la ambición humana. Los Borgia no fueron solo criminales, fueron revolucionarios de la corrupción que redefinieron los límites de lo posible en el ejercicio del poder. Así mueren los imperios de la carne, no con batallas gloriosas, sino con venenos caseros, no con tragedias épicas, sino con errores estúpidos, no con enemigos heroicos, sino con la propia maldad, volviéndose contra sus creadores. Los Borgia no fueron monstruos, fueron empresarios criminales que aplicaron métodos comerciales a la gestión del poder espiritual. Su gran innovación fue entender que la religión podía ser el negocio más lucrativo del mundo si se eliminaban los escrúpulos morales que limitaban las ganancias. Su legado aún resuena en cada escándalo de corrupción clerical, en cada denuncia de abuso de poder religioso, en cada caso donde la fe se convierte en instrumento de dominación. Porque cuando una institución se corrompe desde la cabeza, el veneno se filtra hasta las raíces más profundas. Y aún hoy, más de 500 años después, cada vez que alguien usa la religión como pantalla para el crimen, cada vez que el poder sagrado se prostituye por ambiciones mundanas, el fantasma de los Borgia sonríe desde su tumba sin nombre. Porque hay familias que mueren con honor y hay familias que viven sin él. Los Borgia eligieron la segunda opción y por eso su nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que el poder puede hacer cuando no encuentra límites. Siglos después de su muerte, seguimos usando borgesco para describir la corrupción sistemática que infecta las instituciones desde adentro. Su apellido se volvió un adjetivo, una advertencia, una profecía que se cumple cada vez que el poder absoluto encuentra mentes sin escrúpulos. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros al contarla, comparte este video para que la memoria de sus víctimas no se pierda en el olvido del tiempo. Suscríbete para más historias que revelan cómo el poder cambia a las personas o cómo las personas cambian el poder. Y recuerda, la historia no se repite, pero a veces rima de formas que preferiríamos no reconocer.